En esta clase número 3 vamos a interpretar qué es la percepción. Ustedes como diseñadores saben muy bien que cuando realizan una pieza gráfica están transmitiendo un mensaje teniendo en cuenta los códigos de un lenguaje visual. Ese mensaje es recibido por un receptor. Ese receptor tiene cierta percepción de ese mensaje. Y esa percepción es un proceso interno, psíquico, que le va a permitir a esa persona captar, elaborar e interpretar la información que nosotros le transmitimos a través de la pieza gráfica. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta la percepción del individuo como una unidad básica de conocimiento y consiste en un proceso de integración del individuo con lo que ve. Cada persona percibe de acuerdo a sus experiencias previas, conocimientos, entorno social, etc. La percepción es una interpretación de las sensaciones, es algo interno y psíquico y consiste en recibir a través de los sentidos las imágenes, sonidos, impresiones o sensaciones externas. El proceso de percepción es un proceso psicológico del cual a nosotros lo que más nos interesa es la percepción visual, como un proceso de recepción e interpretación de la información recibida por un estímulo visual. Cuando yo percibo un mensaje gráfico, construyo una imagen, una representación visual de lo que veo. La interpreto a través de mi cerebro e ingresa a mi cerebro a través del ojo. Hay fases de la percepción. Primero reconozco la pieza y luego la analizo. Y en esas fases influyen muchísimo los factores. Por ejemplo, la agrupación. Generalmente no se perciben los elementos individualmente, sino que los tiendo a organizar por conjuntos significativos. La agrupación se puede hacer por proximidad, por semejanza, por simetría, por continuidad. Por ejemplo, yo tiendo a percibir como grupo a aquellos que se encuentran o aquellas piezas que se encuentran a menor distancia. Por ejemplo, esto. Aquellos hombrecitos individuales los percibo después. Primero percibo los agrupamientos y los tiendo a aproximar. Obviamente que influye el tamaño, el color, la forma en esta proximidad. Fíjense aquí cómo percibo y fíjense aquí cómo percibo este mensaje. También la semejanza influye en esa agrupación cuando percibo. Tiendo a percibir a los grupos que son iguales o las formas que son iguales las tiendo a percibir como un grupo. Por ejemplo, aquí las estrellas son círculos y no aprecio tal vez las columnas. Fíjense aquí en esta pieza o fíjense aquí cómo percibo en primera instancia aquello que sea semejante. Lo mismo me pasa con la continuidad. Tiendo a percibir los elementos que están en la misma dirección, los tiendo a organizar y a percibir como un único conjunto de elementos. También la simetría que me permite construir figuras conocidas. Estos son elementos de agrupamiento que hacen que yo perciba de determinada forma un mensaje. También es muy importante que ustedes tengan en cuenta que percibo los elementos separados del fondo o a la inversa, el fondo separado de la figura principal, es decir, lo que se llama percepción de figura-fondo. Fíjense este caso, cómo puedo percibir de distintas formas este objeto, la figura, el fondo, la figura, o en este otro, lo blanco y lo negro. También tengan en cuenta cuando desarrollan un mensaje el contorno, porque el contorno es fundamental y hace que se distinga o se separe la figura del fondo. Y en el caso del contorno, fíjense estos casos presentados, algo muy importante que es la pregnancia, que es tender a rellenar aquellos huecos de información que nos faltan para completar el objeto completo. Por ejemplo, en el primer caso, la figura no está cerrada totalmente esa cara, sin embargo, yo lo percibo como una totalidad. Bueno, como vieron, la percepción es muy
ambigua y muy diferente de una persona a la otra, y también el diseñador puede jugar con los distintos elementos para poder causar cierta percepción de ese mensaje. Existen unas leyes que son las leyes de Gestalt, que es una psicología, es una línea de la psicología que ha estudiado estos elementos de la percepción en una forma más organizada y ha elaborado varias leyes. La ley de proximidad, semejanza, cierre, figura y fondo, contraste, simplicidad y simetría. La idea es que ustedes vayan al apunte, lean el contenido de cada ley, fíjense que hay un ejemplo gráfico de cada una e intenten realizar la actividad donde deberán aplicar estas leyes en una pieza gráfica. Cada ley está muy bien explicada, es simple, creo que ustedes están a la altura de las circunstancias para poder leer e interpretar el contenido de cada ley. Tengan en cuenta que las mismas son sumamente aplicadas en las piezas gráficas para poder así desarrollar diseños atractivos, pero que al mismo tiempo sepan transmitir el mensaje que deseo transmitir. Ahora los invito a que continúen leyendo en todo el apunte teórico, miren todos los videos y nos vemos en la próxima clase.